Hola, ¿qué tal? Bueno, nuestra querida audiencia de los martes académicos de la Unidad de Trauma y Urgencia del Sótero del Río. Hoy tenemos un invitado de la casa, un invitado que forma parte del staff de la Unidad de Trauma y Urgencia del Hospital Sótero del Río. Y me refiero al doctor Jesús Lugo. El doctor Jesús Lugo es cirujano de trauma que actualmente se desempeña dentro del equipo y que ha venido a representar sin duda alguna un valiosísimo aporte a todo el equipo. ¿Ok? Él nos va a hablar hoy o nos va a dejar una conferencia referida a abordajes en tórax, en trauma de tórax. Es decir, cómo debemos nosotros o cuáles son las opciones para abordar un trauma torácico. De verdad que una conferencia bastante interesante y sobre todo que debe ser del manejo de todas aquellas personas que están enfrentándose a un evento traumático. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Jesús Lugo. Hola, muy buenas tardes tengan todos. Gracias al doctor Tolino por su presentación y por la invitación. La tarde de hoy vamos a hablar un poco acerca de los abordajes en el trauma de tórax. Y es que, desde el punto de vista histórico, el trauma de tórax ha sido una constante en el desarrollo de la humanidad. Y como prueba de ello, tenemos la obra de Homero, la Ilíada, en la cual se pudo constatar hasta 130 heridas en batalla. Y lo importante de ello es que hasta 26 de las heridas, que representaron el 20%, fueron traumatismos torácicos y 92% tuvo un resultado fatal. Y hablando de resultados fatales, otro ejemplo de ello representó la muerte de Cristo, que en el Evangelio de San Juan se dice que Cristo recibió un trauma torácico penetrante por una lanza, o esa famosa lanza del destino, que se cree fue lo que produjo su muerte. Hablando de datos un poco más actuales, sabemos que el trauma es responsable de hasta 140 mil muertes anuales, y específicamente el trauma torácico, de forma directa o indirecta, está involucrado en hasta el 75% de las muertes. Otra de las cosas importantes es que no todos los traumas torácicos requieren de cirugía. Se dice que solo del 10 al 15% ameritan resolución quirúrgica. Es decir, que los traumas torácicos no todos se van a operar, pero por ello es que debemos conocer los abordajes para que los pocos que operemos los operemos de forma adecuada. Entonces, es importante conocer los abordajes porque, como sabemos, el tórax está protegido por ese esqueleto óseo, que, a diferencia del abdomen, los órganos que además son de vital importancia, que se encuentran intratorácicos, están relativamente fijos. Entonces, es necesario conocer los diferentes tipos de abordaje y a qué vamos a llegar con cada uno de ellos. Así tenemos la toracotomía anterolateral izquierda, la toracotomía anterolateral derecha e incluso la esternotomía, que, como les digo, van a través de cada una de las incisiones vamos a tener acceso a diferentes órganos intratorácicos, a diferencia de la laparotomía media, en la cual vamos a través de una incisión, vamos a llegar a los órganos de interés, que en este caso los intraabdominales. Otra cosa importante es, como esos órganos intratorácicos están en una posición relativamente fija, también debemos conocer las posibles extensiones, como por ejemplo esas extensiones al cuello, sobre todo en presencia de traumatismos múltiples. Y en un paciente un poco más estable, también debemos conocer esas toracotomías posterolaterales, en la cual ya requerimos de un poco más de estabilidad hemodinámica para el mejor posicionamiento del paciente. Y antes de entrar en materia como tal, vamos a hablar un poquito de algunas definiciones que tienen que ver con el tiempo. La toracotomía se puede dividir a grosso modo en urgente y tardía, y a su vez la urgente se puede dividir en inmediata y en inmediata. Esta toracotomía inmediata es la que se hace en el box de trauma como tal. Es esa famosa toracotomía resucitadora o de reanimación, a diferencia de la toracotomía mediata, que es la que nos lleva ese tiempo entre la primera y la cuarta hora aproximadamente, en la cual quizás las condiciones del paciente nos permita estudiarlo un poco más y hacer un plan de abordaje y de el plan quirúrgico
que vamos a llevar a cabo. Y obviamente la toracotomía tardía es aquella que va a ser mayor a 24 horas. Entonces, hablando de abordajes, tenemos que mencionar las características de una incisión adecuada. Y es que lo importante es que nos tenga o nos lleve de forma directa al órgano que está lesionado. Además de esto, que nos proporcione un campo operatorio suficiente, que a través de esta incisión no lesionemos órganos cercanos y si es que tenemos que seccionar algún tejido, lo podamos reparar. Y además de ello, que tenga buenos resultados cosméticos, pero por algo está de último. Entonces, las vías de abordaje en el tórax son múltiples. Obviamente, las más usadas son la toracotomía anterolateral, la esternotomía media e incluso la toracotomía posterolateral. Pero así también tenemos abordajes combinados, como la toracolaparotomía o la cervicotoracotomía. Hay unos que se usan con menos frecuencia, como por ejemplo la toracofrenolaparotomía, pero son abordajes que existen. Entonces, siguiendo la línea del tiempo, vamos a mencionar en primer lugar la toracotomía de reanimación o resucitadora, que es una toracotomía anterolateral izquierda, la cual va desde la línea paraesternal izquierda hasta la línea axilar media. Esta toracotomía tiene criterios que va a depender del tipo de trauma, si estamos ante un trauma cerrado o ante un trauma penetrante. Se ha estudiado esto y se sabe que tiene mejores resultados en presencia de un trauma penetrante. Y se dice que se puede realizar en presencia de un paro cardíaco que tenga menos de 15 minutos, pero que obviamente se esté reanimando. A diferencia del trauma cerrado, donde lo ideal es hacerlo en paro presenciado, porque las probabilidades de vida se reducen mucho cuando ya el paciente tiene más de 15 minutos con masaje cardíaco. Entonces, para recordar un poco los objetivos de la toracotomía resucitadora, ¿qué es lo que queremos lograr? Lo primero es, obviamente, derivar el flujo sanguíneo a los órganos templo, como corazón y cerebro. Además de eso, estamos teniendo el corazón en nuestra mano, por lo tanto, la efectividad del masaje cardíaco va a ser mucho mayor. Podemos detener la hemorragia intratorácica e incluso con el clampamiento cruzado de la aorta podemos controlar algún sangrado intraabdominal en caso de que lo tengamos. ¿Cuáles son las contraindicaciones como tal? Está contraindicado en presencia de un paro cardíaco que esté asociado a traumatismo craneoencefálico porque se sabe que los resultados no son buenos. Además de eso, en caso de traumatismo múltiple o un trauma cerrado que esté ya con más de 15 minutos de la parada cardíaca. La toracotomía resucitadora nos va a ofrecer los resultados favorables, sobre todo en pacientes con trauma penetrante. En pacientes con trauma cerrado no son tan buenos no son tan alentadores los resultados. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace la toracotomía resucitadora desde la línea paraesternal hasta la línea axilar media. El abordaje lo vamos a hacer con bisturí y posteriormente a ello vamos a colocar el finoquieto. Una vez que coloquemos el finoquieto, allí podemos observar en este caso el coágulo, el hemotórax coagulado, y posteriormente hacemos el clampeamiento cruzado de la aorta con posteriormente el masaje cardíaco directo contra el esternón. Entonces, en esta fotografía vemos de forma más controlada el clampeamiento cruzado de la aorta, obviamente el finoquieto con la disposición importante y en dado caso de constatar una hemorragia pulmonar, podemos incluso hacer el control del hilio pulmonar. Esta foto que es cortesía del doctor Otolino, acá podemos ver entonces lo que el abordaje o la visualización que vamos a tener en el primer momento del abordaje. ¿Qué es lo que vamos a ver? Obviamente el pulmón. Una vez que nosotros hagamos un poco la retracción del pulmón, allá en el fondo podemos ver entonces la aorta, que es lo que vamos a clampear. Sin embargo, eso fue en condiciones en el box de trauma. Lo que todos queremos es hacer una toracotomía anterolateral reglada, en la cual evidentemente pues ya va a estar el paciente en pabellón con los campos quirúrgicos y vamos entonces a trazar
nuestra incisión con las referencias anatómicas que ya mencionamos antes y obviamente vamos a hacer el abordaje por planos. Importante recordar que lo primero que nos vamos a encontrar es el pectoral mayor, luego de ello vamos a dividirlo y encontramos el pectoral menor. A continuación, entonces, abordamos la cavidad y eso es lo que vamos a tener en cuenta. Cuando ingresamos a la cavidad torácica a través de una toracotomía anterolateral izquierda, tenemos que tener en cuenta, o lo que podemos visualizar a través de ella, es el diafragma. Es importante verlo y descartar que tenga algún tipo de lesión. Además de ello, vamos a tener el pulmón, donde vamos a observar sobre todo el segmento lingular del lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo en su segmento lateral, contenido obviamente por la pleura, y además de ello vamos a observar entonces las cavidades cardíacas, que en este caso sobre todo vamos a poder visualizar el ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho e incluso la aurícula izquierda. Y obviamente también se puede observar el ilio pulmonar y identificar el pericardio con el nervio frénico. Asimismo, grandes vasos, como por ejemplo la cava o el arco aórtico. Entonces, esto es un ejemplo de un traumatismo torácico, el cual se abordó por una toracotomía anterolateral, donde podemos evidenciar esa lesión de pulmón, donde había una hemorragia importante. Fíjese que antes se le colocó un drenaje pleural que por su gasto se llevó entonces a una toracotomía, que en este caso sería una toracotomía mediata. Allí colocamos la sonda de Foley para hacer hemostasia, ¿sí? Y posteriormente se le hizo la rafia al pulmón en dos planos, con un plano aerostático y un plano hemostático. Pasamos entonces a hablar ahora de la toracotomía anterolateral derecha. Esta toracotomía anterolateral derecha tiene ciertas indicaciones, porque a través de una toracotomía, de esta toracotomía, podemos evidenciar o podemos observar el pulmón derecho, la tráquea, el bronco derecho e incluso la subclavia. En el video hay un ejemplo de ello, un abordaje a través de una toracotomía anterolateral derecha y fíjense cómo se llega a ver la lesión en la subclavia y se puede hacer el control vascular. Otro de los abordajes mencionados y que se hace con bastante frecuencia es la esternotomía media. Importante tener en cuenta el esternón, que es un hueso difícil de seccionar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una esternotomía media, sobre todo en lesiones cardíacas y de grandes vasos. Vamos entonces, ¿cómo se va a realizar? Vamos a hacer la incisión en la piel, que va desde el manubrio esternal hasta el cifoide, y vamos seccionando por planos, el tejido celular subcutáneo, el músculo, hasta exponer el hueso. Entonces, de acuerdo a los materiales que podamos tener, en este caso, en el ejemplo que damos, tenemos una cuchilla de Lechke, en la cual lo importante es tener tracción hacia el cenit para evitar lesiones de las estructuras vasculares que se encuentran por debajo del esternón. Posteriormente, una vez seccionado el esternón, vamos a encontrar el pericardio, hacemos la pericardiectomía o la pericardiotomía y eh, vamos a poder entonces visualizar nuestro traumatismo cardíaco. ¿Qué es lo importante? Lo que le mencionaba anteriormente. A la hora de realizar la sección del esternón, tenemos que tener mucho cuidado con los grandes vasos que se encuentran retroesternales. Así tenemos la vena innominada o incluso la vena subclavia. Y de igual manera debemos tener precaución con las pleuras pulmonares y a través de una esternotomía podemos incluso ver la base del cuello, el mediastino anterosuperior y obviamente las cavidades cardíacas. De igual forma, la aorta como grandes vasos es lo que vamos a poder ver las cavidades cardíacas. Entonces, acá vemos un ejemplo, un abordaje a través de una esternotomía media donde se constata la lesión de la vena brachiocefálica derecha, allí en su afluencia con la vena cava superior y
obviamente vamos a ver la aurícula derecha. Ahora, en un paciente que esté hemodinámicamente más estable, donde podamos planificar un poco más la cirugía, podemos hacer un abordaje posterolateral. Este abordaje, como podemos ver, requiere de organización, de trabajo en equipo, requiere de materiales como cincha pélvica, como soportes posteriores, incluso cervical, y sobre todo el aporte del equipo de anestesia con el catéter peridural para el manejo del dolor. Entonces, ¿cuáles son nuestras referencias anatómicas en la toracotomía posterolateral izquierda? Vamos a partir desde la línea axilar anterior hasta un poco más atrás del ángulo de la escápula, incluso unos centímetros por encima. Eso sí, teniendo en cuenta siempre las estructuras musculares que vamos a seccionar, porque conociendo las estructuras que vamos a seccionar desde un principio e identificándolas, esto nos va a permitir hacer un cierre adecuado que no va a afectar posteriormente la mecánica ventilatoria de nuestro paciente. Entonces, en orden de lo superficial a lo más profundo, lo primero que vamos a encontrar es el músculo dorsal ancho, que está señalado ahí en color azul, y posteriormente vamos a encontrar al músculo serrato mayor, siempre haciendo referencia al triángulo de los auscultadores, importante para el cierre, tenerlo en cuenta para el cierre de la toracotomía. Entonces, una vez que abordamos la cavidad, esto es lo que vamos a encontrar. Aquí vemos entonces la cavidad, vamos a observar el pulmón y retrayendo el mismo, vamos a observar la aorta. Obviamente también el diafragma y evidentemente la cavidad cardíaca. Entonces, desde un punto de vista más práctico, vamos entonces a observar estructuras del mediastino anterosuperior o retroesternal. Vamos a identificar el mediastino medio con el corazón, identificando obviamente el nervio frénico, del mismo modo el diafragma, el pulmón, y al identificar o movilizar el pulmón, podemos ver la aorta ascendente, el callado con sus ramas y la aorta descendente. Otra de las cosas muy importantes que vamos a visualizar a través de una toracotomía posterolateral izquierda es el esófago torácico con su unión con el diafragma y las arterias y venas pulmonares, y asimismo el bronquio izquierdo e incluso la carina. A diferencia entonces de una toracotomía posterolateral derecha, en la cual vamos a requerir igual instrumentos para el posicionamiento y de la misma forma identificar los músculos. Y entonces, desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Obviamente vamos a visualizar el mediastino anteroposterior, podemos visualizar la vena hemiácigos con el callado en relación con el bronquio derecho, y además de eso vamos a visualizar el esófago, la tráquea en el mediastino medio, y vamos a visualizar también la vena cava, tanto superior como inferior, e incluso en la parte de las cavidades cardíacas, la aurícula derecha. Esto es un ejemplo de una lesión esofágica, la cual se abordó por una toracotomía posterolateral derecha, en la cual podemos ver allí la lesión del esófago torácico, la cual fue reparada y se le colocó un parche de pleura. Asimismo, tenemos entonces una lesión de la tráquea abordada de la misma manera por una toracotomía posterolateral derecha, e incluso podemos tener lesiones que no son tan frecuentes, pero evisceraciones diafragmáticas, que en este caso se pudo hacer la rafia en dos planos. Ahora, es importante no solo saber abordar el tórax, sino también es importante tener en cuenta el cierre del mismo. Por eso es importante identificar todos los planos musculares e ir cerrándolos, como en este caso, vamos a tener el serrato, vamos a afrontarlo, luego el dorsal ancho, y de esta manera se hace un cierre adecuado para que no afecte la mecánica ventilatoria de nuestro paciente. Otra cosa a tener en cuenta es drenar bien la cavidad. Normalmente se usan drenajes de eh, buen grosor, y normalmente va un tubo hacia anterior y un tubo hacia posterior.
hablando de otro abordaje que quizás se usa con menos frecuencia, es el clamshell. Este abordaje no es más que la unión de una toracotomía anterolateral derecha con una toracotomía anterolateral izquierda, seccionando transversalmente el esternón. Entonces, en este caso, vamos a, eh, vamos a ver ambos diafragmas, vamos a ver las cavidades cardíacas y vamos a, hay que tener cuidado con la arteria y la vena torácica interna que nos va a producir un sangrado importante y que inevitablemente al seccionar el esternón, muy probablemente también vamos a lesionar estas estructuras vasculares. Y esto es un ejemplo de ello. Fíjense cómo nos permite entonces visualizar tanto ambos pulmones y el corazón. Ya para concluir, definitivamente el trauma es engañoso y más en el tórax porque tenemos muchas estructuras y sobre todo cuando hablamos de traumatismos penetrantes por arma de fuego, con la trayectoria errática puede tener varias lesiones de varios órganos y es difícil muchas veces que a través de una incisión podamos abordar todos los órganos lesionados. Por eso debemos hacer una planificación siempre y cuando el paciente nos lo permita. Y de allí la importancia de tener un conocimiento de la anatomía quirúrgica, porque sin duda alguna el éxito de la cirugía en general y más en la cirugía de tórax va a depender de un buen abordaje. Y obviamente siempre hay que trabajar en equipo, en unión con el anestesiólogo, con las arsenaleras e incluso el equipo de trauma en sí. Muchas gracias. Jesús, excelente conferencia. Fuiste muy sucinto y sobre todo diste unos puntos muy importantes en cuanto al abordaje y digamos que puntos críticos de la técnica que me pareció excelente, ¿ok? Y sobre todo, ¿qué voy a encontrar de acuerdo a cada abordaje? Así que de verdad que te felicito. Te tengo algunas preguntitas, como siempre, a todos los invitados, ¿no? En el tórax, a diferencia del abdomen, que el abdomen tenemos una sola puerta de entrada prácticamente, en el tórax, al tórax podemos entrar, digamos que por la puerta de adelante, por la puerta lateral, inclusive por la puerta de atrás, ¿no? Haciendo referencia a asiento por esternotomía, toracotomía anterolateral, posterolateral e inclusive bilateral. ¿Tú crees, Jesús, que es necesario que el cirujano sepa o esté en conocimiento de todos los abordajes? ¿O tú crees que con algunos de estos abordajes que el cirujano maneje bien sería suficiente? ¿Qué piensas con respecto a eso? Bueno, doctor, agradecido por la oportunidad. Y con respecto a la pregunta, pues yo creo que el cirujano debe estar familiarizado con cada uno de los abordajes. ¿Por qué? Porque definitivamente el trauma es engañoso y sobre todo en las heridas penetrantes, sobre todo por arma de fuego, no podemos predecir la trayectoria del proyectil y entonces sabemos que hay muchos órganos allí y que probablemente estén lesionados múltiples de ellos. Entonces, debemos conocer cada uno de los abordajes para poder planificar nuestra cirugía de acuerdo a los hallazgos. Esto siempre y cuando el paciente nos los permita. La idea siempre poder realizar todos los estudios complementarios o la mayoría de ellos para trazar nuestro plan y escoger el abordaje que mejor se adapte, porque muchas veces con un abordaje no es suficiente, pero por lo menos para poder resolver las heridas que en este caso comprometan la vida de nuestro paciente de forma inmediata. Así que yo creo que de todas, el cirujano debe conocerlas para poder darle la mejor solución al paciente. Yo también estoy de acuerdo contigo, Jesús. Uno tiene que tener todo, digamos que, como dicen acá en Chile, poner toda la carne a la parrilla cuando uno se enfrenta a una situación como esta. Entonces tienes que saber todo lo que puedes hacer. Sin embargo, pasa algo, que de repente de acuerdo a lo que tú hagas, vas a tener cierta inclinación a hacer un abordaje por la comodidad. Por ejemplo, tú agarras a un cirujano cardiovascular que esté en una emergencia y que eventualmente tenga que tratar un trauma cardíaco, él probablemente en la mayoría, digamos que casi que el 100% de los casos, va a irse por una esternotomía, porque es el abordaje que él conoce y lo hace más rápido y está más familiarizado y se siente mucho más cómodo. Igual que para nosotros, de repente una toracotomía anterolateral izquierda o derecha, dependiendo del caso, pues sería la mejor opción. Pero más allá de la comodidad, y es algo que tú acabas de decir,
es importante que uno sepa para qué es la incisión. Y en ese orden de ideas, sobre todo en la comparación que existe entre el uso de una esternotomía y el uso de una toracotomía anterolateral izquierda, ¿cuál crees tú, Jesús, que serían, digamos que las diferencias en cuanto a ventaja y desventaja de estos dos abordajes? Porque en esencia en trauma probablemente sean los abordajes más frecuentes que haríamos de forma aguda. ¿Estamos claros? De forma aguda. Un paciente que esté en una condición crítica que necesitas entrar a ese tórax. ¿Cuál crees tú que será la diferencia o las ventajas o desventajas de estos dos abordajes? Bueno, yo creo que en este caso la respuesta sería depende. Y va a Muy bien. depender de dos cosas principalmente. Va a depender del paciente y obviamente del trauma que tenga. Y también, como usted lo decía, va a depender del cirujano, de la experiencia que tenga el cirujano y la pericia que tenga y cómo se sienta en cuanto a comodidad haciendo una u otra. Pero, en definitiva, en conclusión, los abordajes, específicamente estos dos, tienen ventajas y desventajas. Obviamente, la esternotomía va a ser ese abordaje que se va a preferir cuando se está sospechando de lesiones de cámaras cardíacas, pero sobre todo de lesiones de grandes vasos, porque nos va a permitir una exposición mucho más adecuada de ellos. Sin embargo, ¿qué tiene como desventaja? Ahí entra que un cirujano no hace de forma rutinaria, al menos un cirujano general, no hace de forma rutinaria una esternotomía. Y como vimos en la conferencia, tiene algunos pasos críticos que de hacerlos mal podemos, más allá de ayudar al paciente, producir todo lo contrario. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Por su parte, la toracotomía anterolateral izquierda, que es lo importante, que a diferencia de la esternotomía, es un abordaje que vamos a hacer de forma más rápida, que si se quiere es más fácil de realizar, pero en cuanto a lo negativo es que no vamos a tener esa exposición a la parte de los grandes vasos y esa cámara Bien, cardíaca. Más bien, allí vamos a tener exposición más hacia la cámara posterior, hacia el ventrículo izquierdo, sobre todo. bien. Entonces, sin embargo, el hecho de en un paciente in extremis es mucho más cómodo, es mucho más rápido realizar para un cirujano que no tenga tanta experiencia una toracotomía anterolateral. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, yo creo que súper, aunque tú no los nombraste y yo estoy de acuerdo contigo en esos abordajes que muchas veces salen en los libros, que si el abordaje del libro abierto, que si la toracotomía más alta, ¿tú estás de acuerdo con ese tipo de abordaje? Porque muchos está escrito y realmente poco hemos visto, por lo menos nosotros que nos gusta foto, video y registrar todos nuestros casos, pocas veces hemos visto una toracotomía en libro abierto. ¿Qué piensas con respecto a esos abordajes? Yo creo que en ese sentido pienso muy parecido al doctor Montalvo, que es que Ujú. él dice que siempre el libro o la página aguanta todo, ¿no? Bien, Em, la verdad es que son abordajes muy mórbidos, que no son tan prácticos y que nosotros, sobre todo en el tórax, siempre tenemos que pensar mal y que se va a lesionar entonces estos órganos aledaños o cercanos a, y debemos pensar siempre en estos abordajes que permitan extensiones, que los dos abordajes anteriores lo permiten. En la esternotomía nosotros podemos hacer extensiones al cuello o incluso en la toracotomía anterolateral izquierda podríamos hacer un clamshell uniendo ese corte transversal del esternón con una toracotomía anterolateral derecha. Estos abordajes que usted menciona, pues la verdad es que quizás se han hecho y de forma más anecdótica pudiera ser, porque la verdad es que el beneficio como tal no es bueno. Este tipo de abordaje, sobre todo del libro abierto, va a comprometer demasiado la mecánica ventilatoria del paciente. Entonces, quizás permita en un caso específico una exposición del campo quirúrgico de forma adecuada, pero el cierre, la mecánica, o sea, hay que tener en cuenta que sobre todo en tórax es importante tanto el intraoperatorio y sobre todo el postoperatorio porque la recuperación del paciente también nos va a jugar mucho en contra en este caso. totalmente. Una última cosa que quiero decirte con respecto al abordaje, por ejemplo, de la subclavia, que digamos que la subclavia pudiera tener un abordaje mixto. A mí se me ocurre que tiene un abordaje intratoráxico y un abordaje extratoráxico, por así decirlo, porque es que el trayecto de la subclavia tiene un trayecto que es intratoráxico y un trayecto que sale del tórax.
porque por ahí he visto y en muchas publicaciones que pretenden hacer un control vascular a través de una toracotomía anterolateral izquierda, allá arriba en la cúpula de la subclavia, ¿no? De repente puedes hacer un control, pero es que hay que hacerle énfasis a las personas que no es el abordaje, o sea, para la subclavia tienes o la esternotomía cuando es proximal, y eso lo sabemos, o el abordaje suprainfraclavicular con la recesión de la clavícula, que sería otro tema que vamos a tratar, pero importante porque a pesar de que es una estructura que entra y sale del tórax, pues podemos abordarla y allí sí que sí, la esternotomía pudiera tener una ventaja con respecto a una toracotomía anterolateral izquierda. ¿Qué piensas con respecto a ese punto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es que entonces insisto tanto en el hecho de planificar la cirugía, o sea, hacer un buen diagnóstico, si el paciente no, la estabilidad hemodinámica del paciente no los permite, para entonces poder realizar el mejor abordaje, porque sí, definitivamente por una anterolateral le podríamos llegar a la subclavia, pero repararla por ese abordaje, por esa incisión, es muy difícil. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Además, Jesús, de que otras situaciones que nos han pasado recientemente, por ejemplo, la lesión de esófago, que tú muy bien explicaste perfectamente el trayecto anatómico del esófago cuando tú lo ves en la toracotomía posterolateral derecha, pero a veces hemos tenido pacientes, recientemente operamos un paciente con una anterolateral derecha y nos encontramos lesión de esófago. Y entonces se hizo un poco difícil la decisión porque el abordaje ideal es posterolateral, pero resulta que el paciente es agudo. Entonces es allí también el tema de que tenemos que adecuar la incisión a lo que el paciente necesita, de acuerdo a la lesión. Es decir, yo voy a necesitar tal abordaje de acuerdo a lo que esté pensando, pero a veces no es tan claro saber qué es lo que tiene el paciente, sino cuando estás dentro. Entonces, ese es un punto importante. ¿Ok? ¿Alguna últimas palabras, Jesús, que quieres decir como recomendación general? No, bueno, lo importante en este caso es que el tórax de verdad es de difícil ingreso, es de difícil abordaje, porque siempre cuando hay tantas incisiones para una sola región del cuerpo, ya ahí sabemos que no hay una específica o una expedita, a diferencia del abdomen. Entonces, de allí la importancia de tener sobre todo el conocimiento anatómico, porque si tenemos el conocimiento anatómico y si logramos identificar o por lo menos tenemos un alto índice de sospecha en cuanto a las lesiones que pueda presentar nuestro paciente politraumatizado, el abordaje va a ser definitivamente el más adecuado. Y sobre todo en tórax, el éxito de la cirugía y muchas veces la vida del paciente va a depender de nuestra elección en el momento de realizar la cirugía. Entonces, por eso yo creo que de verdad el tórax es como una cajita de Pandora que la debemos respetar. Totalmente de acuerdo. Creo que por ahí se está conectando Juan Pablo, que le pedí el favor que se conectara, que está en el hospital. Vamos a ver si se conecta para que comparta con nosotros algunas cosas. Dice iPhone, pero no sé qué. Bueno, Jesús, creo que tuvimos un error de conexión. Juan Pablo debe estar entrando, saliendo de quirófano. Quería aprovechar para hacer unas preguntas, pero bueno, agradecerte, Jesús, tremenda conferencia, de verdad que sí, y seguro que van a existir varios comentarios durante la presentación de nuestro canal de Facebook, así que pendiente. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a usted, doctor. Un abrazo. Nos vemos.